un esplendor. Yo puedo. Buenas noches. Bueno, en el siguiente video voy a explicar un poco lo que fue el tercer corte en realidad, porque todo está en los apuntes. Realmente no tengo muchos apuntes de metafísica, entonces por lo tanto tal vez suene un poco disparatada la metafísica. Pero bueno, hay dos informaciones importantes, y una es que hay el sonido de un timbre y el sonido de la máquina que suenan constantemente porque pues es un negocio. Y dos, lo que voy a escribir está realmente basado un poco entre la metafísica y la ética de Aristóteles. Si digo algo sobre Guthrie, pues es porque lo recuerdo, o si digo algo de la ética y la política, realmente es porque lo adquirí gracias a ti. Uno. Dos, vamos a hablar del alma, y el alma va a estar en la metafísica. No sé si el estudio habla sobre el alma ahí, pero creo que no. Y si es así, tal vez no lo hace en su sentido total, porque tiene un libro hablando sobre el alma. Y lo que sé sobre el alma es gracias a ese libro que leí el semestre pasado. Entonces, y bueno, a la clase que tuvimos sobre el alma. Entonces, vamos a hablar del alma y lo voy a meter dentro de la parte metafísica. Bien, ya aclaré eso, ya puedo empezar. Entonces, en la metafísica se explica todo a nivel universal. Ya explico por qué. Para mí es la teoría. Para mí la metafísica es la parte teórica de Aristóteles, en el sentido de que él, como se llama la ciencia primera, ahí te va a explicar cómo funciona todo, cómo funciona el mundo en sí. Y primero empieza explicando o criticando a todos los anteriores a él. ¿Por qué? Porque él dice, bueno, sí, los presocráticos tuvieron en cuenta tal cosa, pero tal cosa no la tuvieron en cuenta. Los presocráticos, tal presocrático tuvo en cuenta esto, pero falló en este momento cuando dijo esto, porque no era así. Y después dice, bueno, lo que sucede es que él tuvo en cuenta esta causa, pero no esta causa, que es cuando él empieza a explicar las causas, las cuatro causas, que pues son un poco la material, formal, eficiente y final. Que estas causas básicamente son las que explican cómo se mueve el mundo, porque creo y considero que Aristóteles hace esta ciencia primera en torno a que el, o sea, constantemente nos estamos moviendo. Y él en esta metafísica explica el movimiento, pero también explica el conocimiento en sí, explica el ser, el alma, el conocimiento y el movimiento. Considero que son las cosas que explica en la metafísica. Bueno, después de criticar a los presocráticos, viene y critica a Platón y dice, no es necesario que tú utilices otro mundo para definir este mundo, que es cuando está diciendo, no, es que tú estás explicando el mundo sensible y el mundo inteligible. ¿Y por qué? O sea, no es necesario, solo existe un mundo y bajo este mundo podemos explicarlo todo. Aquí él nos empieza a explicar lo que es potencia y acto. Yéndonos un poco a lo que es potencia y acto. Potencia es lo que ya es y sigue siendo, mientras que el acto es lo que puede llegar a ser. Lo que puede ser, no quitemos entregar, porque no está, no lo dije. Lo que puede ser. Y algo que hay que tener claro es que para que haya potencia debe haber acto. Es fundamental. En ese sentido lo voy a poner con un ejemplo que sería un poco, para saber leer hay que leer. Y esto, o sea, es como que entre nosotros siempre está el acto, pero también está la potencia. Bueno, estoy hablando en el individuo, pero esto también abarca el mundo. Entonces, yo creo que esto de potencia y acto, y que estoy segura de que en la clase lo hablamos, se utiliza constantemente para quitar un poco esta locura de lo que es y lo que no es, y para poder darle un sentido a esto del movimiento. Entonces siento que se necesita acto para que sea, y se necesita potencia para que siga siendo. Y bueno, eso es un poco lo que es acto y potencia. Más adelante en ética esto tendrá un poquito más de sentido. Espera. Luego está motor inmóvil. Dentro de esto están las cuatro causas, porque él explica súper bien las cuatro causas, pero no me atrevo a hablar de ellas en su totalidad. Sin embargo,
para que tengo en cuenta que estas 4 causas explican el ser en sí, en su totalidad. Explican también la sustancia y la forma. Y el ser debe tener estas 4 causas para que sea. Ya. Eficiente. Motor inmóvil. Entonces, hablando un poco del motor inmóvil. Yo di una definición en clase, pero creo que llegué a una definición ahorita leyendo un poco. Y es que el motor inmóvil es esta cosa infinita, esta cosa eterna, esta cosa... Yo la apunté por acá. Esta cosa infinita, esta cosa eterna. Y no tengo más anotado. Pero entonces, nuestra finalidad y la finalidad del mundo le dan algo a este motor inmóvil que hace y permite que pueda seguir siendo el mundo. Me gustaría pensar que eso es el motor inmóvil, como este gran núcleo, esta gran cosa que empuja al mundo, y que el mundo, al ser empujado y al funcionar y al tener su causa final, permite que pueda seguir potenciándose ese motor inmóvil. Pero hay un dilema, y es que este motor inmóvil, lo voy a decir en términos medievales, está fuera del tiempo, o sea que no tiene potencia. Y ahí es donde me genera mi choque al momento de decirme definición, porque como que si constantemente está dando, constantemente está recibiendo, pero esta sería la potencia, entonces mi definición sí afecta. Pero creo que ya tengo como una idea más pulidita de lo que es motor inmóvil, y al entender que no tiene potencia es entender el medieval, que está fuera del tiempo y el espacio. Pero bueno, creo que tengo que seguir leyendo Aristóteles para poder entenderlo. Finalmente, el alma. El alma es la sustancia. Bueno, se habla de la sustancia, de la forma, y se entiende el alma como la forma al cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma hace que el cuerpo tenga sentido y funcione. Pero entonces, ¿qué pasa? Que el alma no funcionaría sin el cuerpo. Eso es un poco cuando se dice forma como sustancia fundamental. Este alma tiene facultades, o sea, no es como Aristóteles, que está dividida y que funcionamos controlando cada tira, sino que esta tiene facultades, y dependiendo del ser que seas, pues vas adquiriendo facultades. Nosotros como seres humanos tenemos las 4 facultades del alma. Tenemos la vegetativa, la sensitiva, la motriz y la razonable. La de la razón. Entonces es muy importante comprender que el alma, que en el hecho de que haya alma y cuerpo está la dualidad. Que cuando entendemos que el alma es acto, pero es potencia cuando ya hace su acción, o sea, ahí es cuando comprendo un poquito más el acto y la potencia. O sea, el alma es el acto, pero necesita potencia para funcionar. Necesita que nosotros constantemente estemos experimentando la vida y buscando este fin último para poder ser acto, porque si no, no sería acto. Ahí es donde yo le doy sentido al acto y la potencia. Pero en cuanto a la ética, voy a explicar un poco ese sentido de cómo se alcanza y la virtud. Ahora, yo lo tengo acá anotado.
se considera que la virtud es esto que como que uno busca, pero no lo busca, y cuando lo busca no lo necesita, solo lo hace por gusto, por querer serlo y ya. Y cuando uno es virtuoso, se siente bien. Y entonces este se siente bien es ser feliz para Aristóteles. Esto es un poco de lo que habla la ética de Aristóteles, en el sentido de que nos explica cómo ser felices o ser virtuosos. Y también nos explica que todo lo que vimos en la metafísica es necesario para esto. Porque primero vayamos desde el alma, en el sentido de que hay que ser prudentes y hay diferentes maneras de hacer la virtud, pero está este momento en el que uno como ser humano se enfrenta a diferentes situaciones y con su ¿cómo se llama? Con su facultad razonable, uno se toma el tiempo y mira si esa acción, dependiendo de cómo la hagas, te hace una persona virtuosa, justa o no, y de qué manera quieres ser justa ante tal acción. Entonces ahí es donde nos pone a nosotros como seres humanos a practicar constantemente en la vida, a enfrentarnos a acciones diferentes y analizar, depende del contexto, depende de la decisión. Esto es muy importante porque a partir de las experiencias uno se va formando como una persona justa o virtuosa. Esto es lo que se explica alrededor de la ética de Aristóteles. Aquí nos explican sobre cómo formarnos como persona, y que dependiendo de cómo nos formemos como persona, pues vamos a ahora estar en comunidad. Dependiendo de cuáles sean mis principios, o sea, bueno, para mí son principios, pero dependiendo de cuáles sean mis virtudes, pues yo voy a buscar gente con esas mismas o similares virtudes. Y eso va a hacer que como personas, como grupo, constantemente estemos andando por la vida, respetando nuestras virtudes, pensando con prudencia, analizando las diferentes situaciones y llegando a acciones cada vez más virtuosas y más prudentes. Entonces este libro de la ética constantemente nos está diciendo que el fin último del ser humano es la felicidad, y la manera en la que se llega a esta es por medio de nuestras potencias, nuestras acciones, nuestra experiencia, y que lo esperado y lo que siempre tenemos que llegar a ser son una persona que actúe de una manera consciente y que de una manera virtuosa, de una manera consciente para ser virtuosa, y que utilicemos el conocimiento que tenemos para poder ver una situación, tomarnos el tiempo de ver esta situación y antes de actuar, decidir cómo actuar. Y después de esto, esta manera virtuosa en que nosotros seamos va a hacer que podamos o logramos relacionarnos con otras personas, y así vamos de la mano, felices juntos y campantes, siendo felices. Para Aristóteles. Por ello, esta parte de la ética es como la parte práctica de Ari. Ahora hablando un poco de las relaciones y volviendo a analizarme un poco. Yo lo escribí, no sé si sea bueno decirlo, porque yo lo escribí así como lo que pienso en mis propias palabras. Pero siento que la metafísica, por su parte, define el mundo de una manera macro y nos dice que
cómo funcionar también. Y la metafísica explica cómo funciona el mundo y la ética cómo funcionamos en este mundo, cómo deberíamos funcionar en este mundo. Creo que es así un poco. Por ello creo que la cercanía más grande entre los textos y Aristóteles, de estos dos textos, es que él está organizando lo que conoce, tanto de manera grande como de manera pequeña. Busca siempre organizarlo en estos dos, bueno, en estos 4 textos. Los dos nos explican, los dos nos ilustran de que hay un fin y nos dicen cuál es este fin. Entonces esa sería otra similitud. Y bueno, lo que yo decía, un poco que en la primera parte se mencionaba la parte teórica y en la segunda, en la parte de la ética, o sea, en la primera parte, en la parte de la metafísica, se menciona mucho la parte teórica del mundo y es una filosofía que utilizamos para conocer el mundo, mientras que la ética es una filosofía más práctica que utilizamos para ser parte de este mundo de la mejor manera. No tengo más palabras en este corazón. Faltaron las distancias. Las distancias, cabe aclarar un poco, es el enfoque que tienen estos libros. Por su parte, la metafísica tiene un enfoque de explicar la ciencia primera, mientras que la ética tiene ya un enfoque práctico de utilizar la ciencia primera para poder generar un edificio. Pues no un edificio, sino para darle como un funcionamiento al mundo y un orden social. Esa sería para mí la única distancia que hay como tal del libro, porque realmente más allá de ser como algo comparativo, siento que gracias a uno funciona el otro, entonces hace que sea muy complicado para mí darle muchas diferencias o cercanías, sino más que todo como uno es la base y el otro es el edificio. Para mencionar, tal vez Sócrates diga que estoy haciendo retórica, pero muchas gracias, profe. Hasta luego.